Bueno, entonces vayamos a Mateo 16. Vamos hasta Mateo 16, 21. Vamos a ir a la cruz que nos interesa, porque hay otras situaciones en la Biblia, pero vamos a ir a Mateo 16, 21. Dice aquí que después de que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice que 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús comienza a declararle a los suyos, a los que lo están siguiendo, que es necesario que vaya a Jerusalén y que va a ser muerto, ¿sí? Lo van a matar. Hasta ahí hay una cuestión, los seguidores, no hay aquí algo donde digan los seguidores por qué te van a matar, por qué situación lo van a hacer, sino que ellos dicen, pues lo van a matar, y están pensando en una situación quizá muy futura, ¿no? Como nosotros cuando pensamos en la muerte ni pensamos en ella, sino pensamos que es una situación para dentro de 100 años. Pero el Señor ya les empezaba a hablar, dice la palabra. 17:22, igual de Mateo. Dice la palabra, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera, ¿sí? Aquí dice la palabra que ellos se pusieron tristes de saber que iba a ser entregado a los hombres. Aquí dice a los hombres, y cuando dice a los hombres, ellos no están pensando en los suyos, en los líderes religiosos, sino en manos de hombres. Y recordemos que pues ellos tienen un yugo de Roma, y ellos dicen, ay, eso los entristece porque ya han caminado con él y ya ven cómo hay una revuelta, cómo se está armando una revuelta, y hay un temor porque saben que los romanos están dispuestos a deshacer todo tipo de movimiento que sientan ellos que es un temor a ellos, ¿no? Luego en el Mateo 20, versículo 17, dice la palabra, dice, y subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le encarnezcan, le azoten y le crucifiquen, al tercer día resucitará. Aquí Jesús, ya tomando a sus 12, como dice, aparte, Él les empieza a revelar más acerca de lo que va a pasar, porque ya van, dice esta palabra, ya van camino a Jerusalén. Y el Señor sabe lo que viene. Y entonces les empieza a decir a los suyos, vamos a Jerusalén, vamos a Él. Y entonces los principales, los sacerdotes, todos los que están dentro del concilio, dice, todos ellos me van a condenar a muerte. Y van a entregarme a los gentiles, en este caso a los romanos, y me crucificarán. Aquí ya la situación cambia muchísimo. Aquí ya les está diciendo, ya ellos saben que hay una persecución de estos líderes religiosos hacia Jesús. Todo el tiempo los fariseos, todo el tiempo están viendo a ver si se equivoca. Entonces Él dice, me van a condenar a muerte. Y luego dice, y los gentiles me van a crucificar. Eso sí tuvo que hacer algo en el corazón de los discípulos, o a lo mejor
tenerlos en una situación también como nosotros muchas veces de incredulidad. ¿Cómo que lo van a condenar? Pues si no ha hecho ningún mal, ¿no? ¿Cómo lo van a crucificar? Ellos sí entendían la crucifixión. ¿Cómo le van a dar la pena de muerte máxima si no ha cometido ningún delito para pena de muerte? O sea, ¿cómo van a hacer eso? ¿Cómo va a suceder esto? ¿Cómo va a pasar, no? Si no ha hecho ningún mal. Yo he estado con él todo el tiempo y nunca lo he visto ni hablar algo en contra de Dios, ni hacer algo en contra de Dios, ni romper la ley de Dios. ¿Cómo va a suceder esto? Entonces ellos iban sin saber exactamente lo que Jesús estaba ya hablando. Y muchas veces nosotros vamos también caminando con Jesús y no sabemos exactamente cuál fue su condena y por qué lo crucificaron. Y tampoco sabemos a ciencia cierta muchas veces caminando con Él si lo crucificaron y por qué o cuál fue el delito por el que lo condenaron, sino que solamente vamos caminando con Él, pero estamos quizá perdidos, o solamente decimos, no, yo voy con mi Señor y mi Señor hace maravillas, hace milagros, pero depende de mucho de esto. Por eso es la tercera vez que se los anuncia, según el libro de Mateo. Pero se los dijo, según Marcos, Juan y Lucas, se los dijo varias veces y ellos todavía no podían entender por qué lo iban a crucificar. Mateo 26. Perdón. Entonces encontramos en la narración de Mateo cómo el Señor les empieza a hablar de los últimos tiempos, de todo lo que va a venir, de toda esta situación. Y en el capítulo 26 dice la palabra: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaños a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Faltaban 2 días para celebrar la Pascua, para que el Cordero Pascual fuera sacrificado. Y Jesús ya había llegado a Jerusalén, ya estaba ahí, ya sabía que todo lo que estaba escrito estaba ya en su lugar, ya todo lo que tenía que haber hecho ya lo hizo, ya estaba Él ahí listo para celebrar la última cena con los suyos, para llevar este tiempo. Y entonces, como Él decía, ir y ser crucificado. Yo creo que esto puso a los demás, a sus 12, muy atentos, ¿no? Decir, oye, ya se acerca la Pascua, pero no entendían por qué, no sabían exactamente que Jesús era el Cordero de Dios, como lo había anunciado Juan cuando lo vio, Juan el Bautista, sino que ellos solamente estaban viendo esta situación de caminar con Él. Así que en Mateo 26, versículo 59, pasa esta situación que conocemos. El Señor celebra la Pascua, están ahí, le dice a Judas que haga lo que tiene que hacer, les lava los pies, les da indicaciones, les está mostrando, etc. Y llega el momento de salir, ir a orar a Getsemaní, estar ahí, y es entregado. Y vienen y lo arrestan de noche y ya se lo llevan y lo ponen ahí como acusado, ¿no? Dice el versículo 59 de 26 de Mateo: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban,
Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: ese dijo, puedo derribar el templo y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron: es reo de muerte. Estaba toda la situación dada por Dios, no por estos hombres, sino por Dios, para que se cumpliera lo que se tenía que cumplir en esta cruz de condenación, que Jesús fuera a ella, no por los hombres, porque nos damos cuenta de que estos hombres necesitaban también la cruz, pues buscaban, rompían, iban en contra de la ley, buscaban falso testimonio contra Jesús, buscaban la manera, y a la vez que lo hacían ellos que eran los sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo, el concilio estaba siendo ellos más a la pena de muerte por lo que hacían que Jesús, que no había hecho nada. Los dos testigos que vinieron y dijeron: es que él dijo que derriba el templo y lo construye. No era suficiente, porque decir cosas pues no era ningún motivo. Si hubiera él empezado a pegarle a la pared o algo, entonces sí hubiera un hecho, ¿no? Pero eran puras palabras. Pero el sumo sacerdote le dijo: dinos si tú eres el Hijo de Dios. Él dijo: tú lo has dicho, y las cosas van a cambiar. Hoy ustedes me tienen aquí, me tienen juzgándome de manera injusta. Hoy ustedes están pensando que pueden estar sobre de mí. Pero les dijo: y desde ahora veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Las cosas van a cambiar. Los que van a tener que dar parte en un juicio van a ser ustedes. Esto va a cambiar. Esto va a cambiar de lugar, tú y yo. Pero con todo y esto, déjame decirte que ellos sabían que estaban quebrantando la ley más que Jesús, y que ellos tenían que haber sido enjuiciados y llevados a pena de muerte por lo que estaban haciendo. Pues no les importó, ¿verdad? Así que lo llevaron, lo presentaron ahí entre todos, y lo más tremendo es, lo condenaron a muerte. Es reo de muerte, dijeron. Es reo de muerte. ¿Qué había cometido Jesús? Nada. ¿Cuál era su situación? ¿Que había blasfemado? No había blasfemado, era el Hijo de Dios. No había por qué ponerlo en esta situación, pero bueno, era para que se cumpliera. Así que el crimen de Jesús era decir la verdad, que Él era el Hijo de Dios. Y Él mismo les está mostrando que ahora lo verán a Él, y ahora Él pondrá las situaciones al revés, y todos los hombres, hablando de toda la humanidad, tendremos que dar cuenta delante de Él. Pero lo condenaron como reo de muerte. Así que Lucas 23 nos va a mostrar, Lucas 23:1. Toman a Jesús, el concilio toma a Jesús porque pues, están bajo el poder de Roma, y ellos no pueden enjuiciarlo sin que Roma sepa
ellos no pueden hacerlo, ellos mismos lo declaran, ¿no? Nosotros no podemos condenar a nadie a muerte. Y entonces lo toman, después de que según la blasfemia que lo condenó a muerte fue declararse hijo de Dios, ¿no? Lo llevan ante Pilatos. Y entonces dice el 23:1 de Lucas, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y lo comenzaron a acusar, diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. La acusación es totalmente falsa, ¿no? Y cambiaron la acusación delante de Pilato, porque lo que ellos iban a decirle a Pilatos es que este hombre ha dicho que es el Hijo de Dios. Pilato dice: para mí eso no es ninguna causa de pena de muerte. Quizás es locura, pero no es una causa de pena de muerte que haya dicho algo. Y si te das cuenta, entonces cambia, ¿no? Dice el 3, entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole, él dijo: tú lo dices. Pilato dijo a los principales y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. ¿Eres tú el rey de los judíos? Como tú le preguntarías a alguien, ¿no? ¿Eres tú el que hizo esto? Ah, eso dice, ¿no? Más o menos así. Entonces dice Pilato: no hay ninguna situación para pena de muerte. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Así que cambió la versión, ¿no? No es que esté haciendo en contra cosas de Roma, sino lo que está haciendo es que le anda enseñando a la gente cosas diferentes que nosotros les hemos enseñado, ¿sí? Por eso dice que Pilato se dio cuenta que era una situación de envidia. Me lo traen por envidia, porque él está enseñando cosas que ustedes no están enseñando, o cosas que ustedes no enseñaron. Versículo 13, vete hasta el 13, 23:13. Y dice: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no le he hallado a este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis, ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle, y tenía necesidades de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este, suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Este sí era Barrabás, sí era una persona que tenía una condena de pena de muerte por esta transgresión. Homicidio, que era pena de muerte, y ir en contra de Roma, y también era pena de muerte. Y entonces ellos pidieron que quitaran a un hombre que sí tenía, que sí era bien condenado por sus hechos, y en lugar de él se quedara alguien al cual no habían encontrado delito delante de él. Dice: les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, y ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Y él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, y ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciera lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había echado en la cárcel por sedición y homicidio, y quien habían pedido, y entregó a Jesús a voluntad de ellos. El justo estaba siendo señalado y el justo estaba siendo condenado, no por Pilato, que al final de cuentas pues Pilato cedió, ¿no? Cedió y lo entregó a que lo crucificaran.
sino que también Pilato, un hombre que tenía que establecer y hacer valer la ley, se sorprendía de que pidieran que lo crucificaran. Crucificarlo no solamente significaba llevarlo a la cruz y ponerle los clavos, sino conllevaba que primero fuera castigado, azotado. Lo que quería hacer Pilato para no crucificarlo era castigarlo y soltarlo, porque de alguna manera algo había cometido, ¿no? Y había que castigarlo. ¿Qué era? ¿Quién sabe? Pero había que hacerle algo para... Pero el mismo pueblo, estado por los sacerdotes, esto es que ellos empezaron a influenciar a la gente a decir que lo crucifiquen, y el pueblo que no sabía qué había pasado, porque en realidad, recuerdas que lo tomaron a Jesús de noche lo llevaron a la casa de Anás, de la casa de Anás a la casa de Caifás, ahí fue interrogado, o sea, no fue llevado al concilio, como debía de haber sido, sino que de ahí, de la casa de Caifás, ahí fue interrogado por un grupo de personas que todos estaban conspirando en contra de él, o sea, no hicieron un juicio público, sino lo hicieron entre ellos buscando y de repente nada más dijeron, es reo de muerte, ¿no? O sea, así lo hicieron, así hicieron todo esto. Entonces la gente ya de día, ya con Pilato allá afuera en el patio, todos estaban ahí y no sabían exactamente lo que había pasado. Solamente estaban pidiendo y dejándose llevar por los líderes religiosos que pedían crucifixión. Si ves esa situación, llegas tú con otros y dices, ¿qué está pasando aquí? Pero ves a tus líderes religiosos, los ves ahí, ves a Caifás, a Anás, a todos ellos ahí, el sumo sacerdote, y él está diciendo, crucifícale, y tú unes tu voz a él, ¿no? Y dices también, crucifícale. Eso es lo que vemos en muchos aspectos. ¿Y qué estaban ellos pidiendo? Pues que fuera castigado con la sentencia más fuerte, que era la condena a muerte, crucificado, siendo él castigado severamente, muy severamente, y luego llevado y siendo colgado, para que así los demás vieran cuál era el castigo por lo que él había cometido y evitaran hacer eso. Eso era lo que ellos, los líderes religiosos, querían hacer, que al poner a Jesús en la cruz, entonces los que querían seguir a Jesús dijeran, yo creo que no, porque ve a Jesús con todo lo que él hacía, con todo lo que él fue bondadoso, sanó enfermos, echó demonios, alimentó a miles, y con todo eso los religiosos lo encontraron y dijeron, ¿sabes qué? Fue condenado a ser crucificado. Y ahora nos lo están exhibiendo conforme la situación que decía Deuteronomio, ¿no? Porque ellos eran lo que conocían. Aquí está siendo crucificado. Y si lo pidieron los líderes religiosos es que, lo que él hizo no tiene nombre. Y ahí estaba y exhibido para que todos los demás seguidores, que no eran pocos, hicieron, huyeron, ¿no? Se alejaron porque dijeron, no, es que esta es la pena al que quiera ser como él. Amén. Y entonces, de alguna manera, de alguna forma, esta idea, no así quizá como la estamos exponiendo, vino a ser parte de nuestra manera de pensar por una situación religiosa. ¿Sí? Y más cuando tú la ves y dices, si tú quieres leer, no es algo abierto y publicado, ¿no? Pero sí es algo dado a entender muy fuerte. Si tú quieres entender y saber lo que dice la Biblia, solamente lo puedes hacer si te haces cura o monja. Y entregas tu vida y entregas toda tu situación a la iglesia y te olvidas, ¿no? Y entonces, esa es una cruz muy fuerte, ¿no? Y la gente, la mayoría de nosotros, al igual que los seguidores, que dicen, van a crucificar al que yo seguía, van a crucificar a aquel que vengo yo siguiendo,
aquel que hasta vengo diciendo a los demás, vengan porque Dios ha traído un profeta y está haciendo sanidades y prodigios. Entonces yo cuando lo veo que lo van a exhibir ahí, yo digo, no, yo como Pedro, ¿no? Yo ni lo conozco. Y entonces cuando viene esa situación, a lo largo de los siglos, la humanidad, nosotros decimos, ¿sabes qué? Yo, de aquí, nomás de lejos, no me meto ni a leer la palabra, ni saber más de Cristo, nada, porque eso pues se lo dejamos a los demás, ¿no? Amén. Y eso ocurre en la iglesia tradicional, ¿no? Pero déjame decirte que también ocurre en la iglesia cristiana. No todos estamos dispuestos a ir a la cruz y ver ahí a nuestro Señor que fue exhibido. Estoy diciendo estar ahí, sino que decimos, bueno, pues ya Jesús, yo ando con Jesús, estoy aquí con Jesús, y que su crucifixión y todo, bueno, sí dio la vida por mí, pero yo ando aquí con Jesús, pero no quiero ir ni estar ahí con Él en la cruz, porque es un riesgo fuerte, porque los religiosos me van a señalar, los religiosos me van a decir, los religiosos me van a... Y entonces no, prefiero estar 2 pasos atrás y no ser un verdadero cristiano que está dispuesto a estar en la cruz con Jesús. ¿Sí? Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está sucediendo y sucede, te digo, en la iglesia. Entonces, cuando yo tengo que ir con todos aquellos que han sido educados bajo la doctrina de la iglesia tradicional, para que no sea yo entonces también condenado por ellos, porque como condenaron a Jesús que no hizo nada malo, entonces también a mí no me vayan a hacer lo mismo y me vayan a desechar. Entonces, como no conozco la cruz ni conozco lo que significa la crucifixión de Cristo, entonces prefiero hablar como ellos, hacer como ellos, vivir como ellos, pero no ir a la cruz, donde fue Jesús justo. O sea, evito que hablen, me señalen por vivir en justicia, y mejor me muevo y hago como ellos para ser aceptado. ¿Sí? Como lo hizo ¿quién? Pedro, ¿no? Yo ni lo conozco, es más, entonces, no, si hablas así, entonces no eres como él, ¿no? Dice la palabra. Y así le hacemos. ¿Qué pasó entonces? Dice Lucas 23 que estamos leyendo que esto fue lo que sucedió. Pilato dijo, pues se los entrego y hagan con ellos, ¿no? Así que tomaron a Jesús y te decía, la crucifixión en Roma no era solamente agárrenlo, pónganlo y cuélguenlo, sino que tenía que haber un castigo, ¿sí? Morir en la cruz no era exactamente todo el castigo, sino que había que haber un castigo. Y entonces tomaron a este hombre, así como tú y yo, así de carne y hueso, tomaron a Jesús, dice la palabra, le despojaron sus ropas. Estamos hablando de un evento público. El juicio no fue público de parte de los... Pero este evento sí era público porque a Roma le interesaba que toda la gente viera esto y les tuviera temor. Tomaron a este hombre, lo fueron y lo pusieron en un lugar, en un poste, no sé dónde lo pusieron para que no se les moviera. Y 4 soldados, era así se llevaba conforme la ley romana, 4 soldados y un centurión llevaban a cabo la situación de latigarlo. Y entonces le pusieron esta situación de darle latigazos por todo el cuerpo, desnudo. Nuestra cultura, nuestra forma de pensar nos impide ver a un hombre totalmente desnudo, sin nada de ropa,
todavía lo muestran con algún tipo de ropa cubriendo partes nobles, pero no era así, era totalmente desnudo, era humillar a la persona, avergonzarlo y así entonces aplicarle el castigo de la manera más cruel y posible que ellos pudieran, porque lo que estaban haciendo era advirtiendo a todos los demás que no se les ocurriera cometer este tipo de delitos. ¿Sí? Acuérdate, estos hombres, estos soldados, tampoco eran jueces, no estaban indagando, oye, fue o no fue, qué pasó, qué hizo, sino que ellos nada más estaban ahí para llevar a cabo lo que ellos tenían que hacer, castigarlo. Y lo que ellos sabían, por lo que se oía, era que qué era lo que había hecho Jesús. Y lo que él había hecho era entrar en sedición, o sea, tratar de levantar al pueblo contra ellos, contra Roma. Decirle que no pagaran tributo y que él era el rey, ¿no? Esto quizá para nosotros no tome alguna situación, pero para ellos sí, porque era por lo que ellos habían peleado, dejado sus casas, abandonado su pueblo, su ciudad, estaban aquí lejos, y entonces iban con toda la situación de darle el más duro castigo, y así lo hicieron. La pena de muerte por crucifixión llevaba también que entonces la persona era flagelada, o sea, era totalmente herida, era totalmente cubierta de heridas, y después de esto, así en esa situación donde estaba, le ponían un madero en los hombros para que lo cargara. Era lo que él iba siendo exhibido por la ciudad, cargando este madero en los hombros, y este madero al final de cuentas iba a ser puesto, colocado en un poste para ahí poderlo crucificar. ¿Sí? Esto era la situación que estaba llevando a cabo Jesús. La situación fue tan fuerte de la manera que lo castigaron, que hicieron contra de él, que no pudo cargar ese madero, no lo pudo cargar, no se podía sostener en pie, así que dice la palabra que pasó Alejandro Sirene y le dijeron llévatelo tú, y lo tuvo que cargar. Eso nos muestra que le dieron una situación tan tremenda a Jesús que no podía él estar bien en pie y menos cargar un madero. Y así lo llevaron, y mientras él iba caminando, la gente lo escupía, la gente le decía cosas tremendas, y él iba siendo exhibido hasta llegar a la cruz. Y cuando llegó a esa cruz, hermanos, esa cruz de condenación, él lo que estaba haciendo como persona justa, como cordero inmolado, como aquellos corderos del Antiguo Testamento donde ellos eran llevados sin tacha, ni mancha, ni nada, eran perfectos, y llegaba el pecador y ponía la mano sobre él y de esta forma le transfería el pecado al cordero, y este ya era degollado, sacrificado, se derramaban su sangre y con ella limpiaban se me fue el nombre. Limpiaban ahí donde iba a ser sacrificado, y entonces ya era degollado y la persona quedaba supuestamente fuera de pecado, aunque volvían a pecar, ¿no? Eso era lo que estaba haciendo Jesús. Él estaba siendo sacrificado, tomando el pecado de todos nosotros, tomando el pecado incluso de los que lo habían apenas golpeado, llevando el pecado de los que lo habían condenado a muerte. Él estaba cargando con todos los pecados de toda la humanidad y abriendo la situación no solamente para Israel, sino para toda la humanidad, para los otros pueblos. Y así como estaba el Señor, entonces vino la condenación a Él, que era para nosotros.
Si nosotros vemos todo este cuadro y nosotros leemos y entendemos la ley de Dios, entonces deberíamos nosotros de darnos cuenta que los que deberían de ser condenados a muerte deberíamos de ser nosotros. Tan solo el libro de Levíticos nos muestra una y otra vez cuáles son los condenados a muerte. Y todo aquel que tiene una situación de delitos sexuales, todo es condenado a muerte. Todo aquel que va en contra de sus padres es condenado a muerte. Y así podríamos estar hablando, pero todo pecado es llevado a muerte. Y entonces los condenados a muerte, justamente, de manera justa, tendríamos que ser nosotros. O sea, que aquella persona que tenía que haber sido tomada y haber pasado todo lo que Jesús pasó, tenía que haber sido yo. ¿Sí? Porque yo sí cometí delitos en contra de Dios dignos de muerte. ¿Te acuerdas de David? Cuando un día no fue a la guerra, se asomó por el balcón, vio a Betsabé, la trajo, estuvo con ella, y entonces, sabiendo que era casada, cometió adulterio, y era un delito de pena de muerte. Luego, para encubrir su situación, tomó a Urías y lo mandó hasta el frente de la guerra y lo mataron. O sea, que lo llevó a que lo mataran, y eso también era una pena de muerte. Cuando vino Natán, le dijo, había un hombre que tenía una corderita y otro que tenía muchas, ¿te acuerdas? Y entonces cuando le contó la historia de que el otro hombre vino y tomó la corderita del otro y esa fue la que mató, dijo David, ¿cuál es el tal hombre? Porque él es un condenado a muerte. Así dijo, ¿no? Y Natán le dijo, ese hombre eres tú. Así, hermano, así estábamos nosotros. Toda la gente que estaba ahí, empezando por los principales, todos éramos reos condenados a muerte. Y el pago que teníamos que haber hecho era ser todos crucificados. Amén. Y tú y yo lo debemos de entender, porque si no entendemos esta situación, entonces siempre vamos a ver a Jesús como la gente lo vio ahí. Él es el condenado a muerte. Él es el que lo condenaron. Él es el sacrificio. Pero no es así. La situación de Él es Él el quien tomó mi lugar cuando el que cometió delitos fui yo. Yo era un Barrabás. Y Él tomó mi lugar. Y Él sacrificó su vida. Y lo hizo en el lugar más terrible que existía en ese momento sobre toda la tierra. A Jesús lo trataron de matar antes, lo trataron de apedrear, pero como no era la situación donde Él iba a morir por esta causa, entonces pasó en medio de ellos y nadie supo ni por dónde se fue, ¿no? Pero al llegar a la cruz, entonces Él fue a la cruz, dice la palabra. Él no dijo, a ver, les voy, como antes les he enseñado, escrito está que no pueden condenar a Él. Él podía haber hecho toda la situación de decirles, escrito está, ¿no crees? Pero no lo hizo, se cayó. Por eso dice la palabra, como oveja no abre su boca. Él podía haber dicho, escrito está, y tú estás transgrediendo tú eres que deberías de ser condenado a muerte. Y no lo hizo, porque Él necesitaba la cruz de condenación, porque lo que Él iba a hacer ahí iba a ser grandioso para todos nosotros, ¿sí? Mateo 27, 31, regresa tantito para allá. Entonces, te digo que lo que hacían
no solamente era llevarlo a la cruz, sino lo que hacían era humillarlo, avergonzarlo, castigarlo, hacer con la persona una situación tan tremenda, y luego todavía a la hora de ser exhibido, a la hora de estar colgado, para que todo el mundo supiera su delito, entonces ahí le ponían un título, un letrero donde ponían por qué causa estaba ahí, ¿no? ¿Te acuerdas de esa palabra que a su lado había un homicida y un ladrón, y ellos tenían ahí su cartelón, homicida y ladrón? Y la palabra dice 27:31, después de haberle encarnecido, de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos, le llevaron para crucificarle. Ahí nos dice la palabra que llevaron a Jesús, después de haberse burlado, le quitaron un manto que le habían puesto encima y le pusieron sus vestidos. Lo hicieron de esa manera, estaba desnudo Jesús ante toda la gente. Claro, la situación de él después de estar lleno de sangre, pues no era algo así que provocara que la gente quisiera verlo por la situación de desnudo, sino de la manera que había sido castigado. Pero era mucha humillación. Recuerda que en aquel tiempo, pues la gente, las mujeres, pues vestían totalmente de largo, se tapaban hasta los ojos, porque ellos guardaban una situación muy diferente que nosotros. También recuerda que en aquel tiempo los hombres también guardaban una situación de tampoco mostrarse totalmente, ¿no? Guardaban una situación también, no como hoy vemos que toda esta situación ha cambiado mucho. Entonces era algo muy humillante mostrarse desnudo completamente. Eso era algo que hacían con los esclavos, con la gente, y bueno, y en este caso un reo de muerte. Así que la cruz era el instrumento utilizado para el pago del pecado. Todos éramos reos de muerte por transgredir la ley de Dios, es lo que dice Romanos 6:23, ¿no? ¿Por qué la cruz? Porque había que pagar por los pecados. Había que hacer un pago bien por los pecados. Y los mayores pecados, por decirle de alguna manera, pues todo transgredía al Señor, pero había que pagar por los mayores pecados, los que te llevaban a una situación de condenación a muerte. Todo te llevaba a muerte, pero estoy diciendo que tenía que ser ante los ojos de todos pagados los máximos pecados, y por eso Jesús fue a la cruz. Por eso no murió apedreado, por eso no murió en una hoguera, sino que fue hasta la cruz para dar el máximo pago por los pecados, siendo justo. No sé si me estoy explicando. No era solamente pagar, digamos, en 2 años de cárcel, sino fue a pagar lo máximo y a ser crucificado, molido en su cuerpo para que por su llaga nosotros fuéramos sanados, entregado totalmente y derramada su vida, su sangre para pagar. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Y así que Jesús cumplió la máxima situación, y entonces fue colgado en un madero. Cargó la maldición de Dios, no que Dios lo maldijera porque Él estaba agradando al Padre, sino cargó la maldición de Dios que tenía contra nuestras vidas, se la cargó Él. ¿Sí? ¿Recuerdas? Era colgado en un madero y Dios maldecía al criminal. La maldición sobre nuestras vidas la tomó Él, y Él se hizo maldito en la cruz para que nosotros pudiéramos gozar la libertad de tener la salvación que estaba consiguiendo. Cristo nos rescató de la cruz de condenación, tomando nuestro lugar, pagando por nosotros, rescatándonos. Esa es la palabra que el Señor utilizó, porque el Hijo del Hombre no vino a servir, no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida por rescate de muchos.
tú y yo teníamos que haber sido crucificados. Estoy hablando no de la cruz, sino que teníamos que haber sido hechos, pagado con la muerte. Y cuando estábamos en esa condición, entonces el Señor nos rescató, nos libró, ¿sí? ¿Cómo podremos nosotros reconocer un Salvador cuando no reconocemos la cruz de la cual hemos sido salvados? ¿Cómo hoy la gente puede sentirse agradecida de recibir una vacuna que hoy se está dando si esa persona nunca le dio el COVID? Tú platicas con una persona que gracias a Dios se recuperó del COVID y te va a hablar maravillas de la vacuna. No, sí la vacuna, no, sí vacúnate, porque él ha experimentado la situación del COVID y cualquier otra situación, ¿no? Toda persona que haya experimentado un mal y haya salido de ahí, ella te va a decir, evita hacer esto. Alguien que fue a la cárcel y por años estuvo ahí, padeció una situación por un crimen que cometió, cuando salga, si la persona entendió bien lo que pasó, te va a decir, no hagas esto, no, ni lo hagas, ni te acerques. ¿Cómo nosotros entonces podremos saber lo que es el rescate que hizo Jesús para que nosotros no fuéramos a la cruz si no entendemos la crucifixión de Jesús? Por eso es necesario entender la cruz, lo que el Señor vino a padecer para que fuéramos nosotros rescatados de no tener que pasar por ahí, sino que nos vino a dar vida. Y entonces podremos andar diciendo, sí, deja la cruz en un lado, deja la cruz en ese lado, y a mí déjame vivir la libertad en Cristo, y la libertad la vuelvo libertinaje porque se me olvida que yo estaba condenado a muerte y Él tomó mi lugar. No, pues no soy mala persona, vengo los domingos a la congregación, sí, oro, sí, pero no conozco la cruz, y por tanto en cualquier momento, como los religiosos me pueden condenar, me pueden señalar, pues termino hablando y haciendo como ellos. ¿Por qué? Porque no conozco la cruz de condenación de la cual fui rescatado. Eso es algo bien tremendo. Así que Jesús lo que hizo ahí fue que entonces entregó su cuerpo y condenó, dice la palabra, condenó el pecado a la carne para que nosotros fuéramos libres del pecado, y Él al morir ahí, el pecado ya no tuviera sobre nosotros ninguna fuerza, ninguna potestad, porque estaba pagado, estaba consumado. Romanos 8:1. Entonces Él lo logró, pero tú y yo debemos de ser conscientes. Eso es de lo que toda persona debe ser consciente, pero nosotros más, como seguidores de Cristo. Me rescató cuando ya estaba yo amarrado, encadenado y condenado por mis actos, o sea, no por lo que dijeron, sino por mis actos. Cuando ya tenían que venir por mí, llevarme a la cruz y pasar toda esa situación de castigo, toda situación de vergüenza, de humillación, de yo mismo tener que cargar un madero para ser llevado y ser sacrificado brutalmente, llegó y me rescató tomando mi lugar. ¿Sí? Entonces las palabras, cuando entiendo la cruz de condenación, donde Jesús pagó, liquidó toda situación, anuló el poder del pecado para mi vida, entonces las palabras de la Biblia toman mayor significado. Dice 8:1, ahora pues,
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado a la carne. ¿Sí? El pecado está en mi naturaleza, pero lo condenó ahí y a mí me hizo libre porque Él pagó. Así que ya no hay ninguna condenación para mí. ¿Eso qué quiere decir? Que yo ya tengo que vivir como una persona libre, no en libertinaje, sino libre, y sobre todo como una persona consciente de dónde me han rescatado. A lo mejor yo digo, nunca he matado a nadie, a lo mejor es lo que estás pensando. Yo miren todos estos años, pero nunca he cometido algún delito grave de pena de muerte. Y Jesús dijo a los suyos, todo aquel que ha mirado a una mujer con deseo en su corazón, ha adulterado con ella. Y el adulterio se pagaba con pena de muerte. Todo aquel que se ha enojado en extrema manera y ha hablado en contra de su prójimo, también él es acusado de homicida. Y el homicidio es condenado con pena de muerte. Amén. Así que así de grave estaba el asunto, y por eso la situación fue tan grande de parte del Señor. Ahí mismo versículo 12, en Romanos 8:12, lo puedes leer después todo ya con esta vista de decir, ay, esta es la cruz. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. No le debemos nada. A mi manera, a mi forma, lo que es lograr, a eso no le debo nada. Para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué dice esta palabra? Que ahora que ya eres libre, o sea, es algo tremendo, ¿no? Si cuando una persona es culpada por un delito grave y es metido a la cárcel y pasa años en la cárcel por ese delito, cuando él sale y vuelve a cometer ese delito y lo vuelven a meter, nosotros podremos decir, no entendió, no aprendió, no sabe, ¿no? Pues imagínate lo que es que nosotros, siendo rescatados de la condena de muerte, una vez ya que estábamos ahí encadenados, dispuestos para que se nos quitaran la ropa delante de todos y fuéramos, entonces no hubiera ninguna situación donde tú cubrieras ni tus pensamientos ni tus palabras que has dicho detrás de los demás. Eso es la situación de estar desnudo, que todo mundo pudiera ver exactamente lo que tu corazón está pensando, aunque le estás diciendo a la persona buenos días, por dentro estás diciendo, cómo me cae mal. Todo eso desnudo, con esa vergüenza, fuiste rescatado. Y una vez que fuiste rescatado de la cruz de condenación, entonces, en lugar de que tú te des cuenta que todo fue condenado a la carne y tú eres libre, entonces no vivas conforme la ley de Dios. No vivas sujeto a Dios, sino otra vez vuelvas a vivir de la manera de la cual fuiste rescatado, ¿no? Es lo que está diciendo. Y entonces, si haces eso, ¿sabes qué quedó para ti? Pues entonces volver a regresar de donde fuiste rescatado y tener que morir. Tener en aquel día que te digan, volviste a transgredir, se fue en poco el sacrificio de Jesús por ti, ¿no? Así que hayas dicho, Jesús es mi Señor. Amén. ¿Sí? ¿Estás conmigo? ¿Ya se te hizo pesado? Es que hace mucho calor. Así que, a ver, ponte de pie para que te despiertes, porque sí, el calor está fuerte y nos falta. Sí, despiértate.
Dale una cachetadita al que no es cierto, porque si no, ahorita... No, pero despiértate, es que el calor está fuerte y creo que se apagó el ventilador. Amén. Ve ahí, mira, ya que te despertaste, ve a Gálatas 5:24, y es lo que dice la palabra, es lo que nosotros debemos entender de la cruz de condenación. Amén. Dice 5:24 Gálatas, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No os hagáis vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Sí? Los que están en Cristo, pues han crucificado la carne. Los que están en Cristo han dicho, ¿sabes qué? Que la carne se quede ahí, mis deseos, todo aquel deseo que viene de mi antigua forma y manera de ser, que se quede en la cruz. Y yo déjame vivir por el Espíritu de Dios. Déjame vivir sujeto a Dios. Amén. Y entonces esa es lo que nos empieza ahora a hablar de la cruz de salvación. Jesús fue a ese instrumento de condenación que es la cruz, a ese madero. Fue ahí murió, ahí pagó, pero con su gran poder y todo lo que Dios hace, transformó esa situación que se veía como una derrota en una victoria para todos los que creemos en Él. Y nos dio una cruz de salvación, pero esta cruz ya no es un objeto. Ya no hay que tomar literalmente un madero, una cruz y cargarla, sino que esta cruz tomó otra forma. Y dice 1 Corintios 1:18. Dice 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Si te das cuenta, la cruz de madera, el Señor la transformó en la palabra de la cruz. El mensaje de la muerte de Jesús, para los que se pierden es locura, pero para nosotros, los que esta cruz es salvación, es poder de Dios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando de aquel tiempo cuando se escribieron estas cartas. Cuando venía imagínate una persona conocía que todo aquel que era crucificado era una persona maldita y algo malo, terrible había hecho, por eso había sido castigado y estaba en la cruz, ¿no? ¿Sí? Cuando viene el mensaje, y el mensaje dice, Jesús murió en la cruz por ti, porque Él fue justo, nunca cometió un pecado, pero tú sí, y Él ocupó tu lugar. Este es el mensaje, esta es la palabra de la cruz. La gente dice, no, algo tengo yo que hacer para pagarle a Dios por mí, y para ser bueno y para ganarme el cielo. No, no es así. Jesús lo logró porque Jesús participó de la cruz de condenación por ti y por mí. Él fue a la cruz para que tú y yo fuéramos rescatados por Él. No creo. Así que lo que voy a hacer es que yo voy a seguir buscando ser buena persona, hacer buenas acciones, dar dinero ahí a alguien para decir, ya, Dios ya ha hecho todas estas cosas, así que me he ganado el cielo. No, para la gente es locura. Como una persona que fue condenada a muerte por un delito, esa persona pagó por mí.
cómo es que eso pasó, ¿no? ¿Cómo sucedió? No creo que haya sucedido así, y más cuando me están enseñando que acercarse a la cruz está prohibido. No puedo acercarme a la cruz, debo de alejarme de la cruz, mantenerla a la cruz ahí, y yo de este lado buscando la manera de cumplir la ley de Dios. Y nadie puede, ¿no? Así que la cruz se transformó en un mensaje. La cruz se transformó en las buenas nuevas de salvación. La cruz de salvación no es un madero, sino la cruz entonces se transformó en una manera de vivir, en una conducta. ¿Sí? La conducta anterior era transgredir la ley de Dios, tratar por nuestros medios de hacernos buenas personas, y no nos funcionaba. Pero ahora tenemos que tomar la cruz de Cristo, que es el mensaje de la salvación, y entonces cambiar nuestra manera de pensar, de actuar y de hacer. Eso es la cruz de la salvación. Así que cuando yo no conozco la cruz de condenación, pues menos conozco la cruz de la salvación. ¿Por qué? Entonces mi conducta no cambia. No puedo ver a un Cristo crucificado ahí por rescatarme a mí, y ahora yo, hoy, teniendo esa grande bendición de su sacrificio, cambiar mi manera de vivir, una manera libre del pecado, porque el Señor ha anulado el pecado hacia mi vida, y sujeto a toda situación de mandamiento, instrucción, consejo de Dios, siguiendo las enseñanzas de Jesús día a día, y así tomar mi cruz, despojándome de mí mismo, humillándome para servir a Dios y obedeciendo en todo a mi Padre Celestial. Esa es la cruz que el Señor nos pide tomar, no un madero, porque de ese madero nos rescató tomando Él nuestro lugar. ¿Sí? Ahí mismo donde está 1 Corintios, en el 2, dice 1 Corintios 2:1: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Sí? Pablo no quiso entender otra cosa, no quiso hablar grandes cosas, sino lo que Pablo decía era que lo que yo quería saber, lo que yo quería enseñarles, lo que yo quería mostrarles era a Jesús y a este Jesús crucificado, para que todos nosotros podamos decir: entonces ahora soy libre. Por la muerte de Él yo soy libre, así que puedo vivir sin culpa, puedo vivir sin miedo, ahora puedo vivir libre sabiendo que Él pagó por mí, y ahora puedo cambiar mi vida y hacer lo que debo de hacer, decía Pablo. Así que yo vine y no quise saber nada más que a Jesucristo y este crucificado. No alguien que fue crucificado, fue sacrificado por su pecado, sino alguien que fue crucificado y sacrificado por mi pecado. Amén. Dice ahí mismo, capítulo 5, 2 Corintios 5, por eso encontramos esta palabra tremenda, 5:17, dice: y es cuando nosotros entendemos la cruz de la condenación y decimos: gracias por la cruz, Jesús, la cruz de donde me rescataste, para ahora poder tomar la cruz de salvación, poder tomar una nueva situación y poder andar delante de ti sin culpa y sin temerle, porque no le debo a la carne, no le debo a nadie. Y dice la palabra en el 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo
y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Sí? Ahora éramos enemigos, ahora somos amigos, gracias a que Jesús logró que nuestros pecados fueran perdonados, porque Él los pagó, por eso hubo un perdón. Y todo esto provino de Dios, que Dios ocupó a Jesús para reconciliarnos con Él. Así que ahora somos nuevas criaturas, tenemos una vida nueva, ya no bajo el dominio del pecado, ya no dice la palabra, se nos ha dado un espíritu de temor, sino ahora tenemos un espíritu de valentía para poderle decir no al pecado, no a todo lo demás, y decirle, porque estoy con Cristo crucificado. ¿Dónde quiero yo estar? Ahí, porque cuando Cristo quedó en la cruz, quedó por mi pecado. Eso quiere decir que yo quiero estar con Él en la cruz, en esa cruz donde Él pagó. Yo quiero estar ahí para entonces poder tomar la cruz de salvación día a día y poder vivir. Por eso la palabra nos dice, porque vivo crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo ahora en la carne, lo vivo conforme la fe en el Hijo de Dios. La cruz de salvación se trata de nuestra conducta. La cruz de la condenación estuvo ahí en el Calvario, un día levantado ese madero, con nuestro Señor exhibido a causa de nuestros pecados, pero por ello todos los que se alejaron y los que estaban ahí y los que no habíamos nacido, hoy al reconocer a Cristo, gozamos de su salvación. Y la salvación trae a nuestras vidas ser nuevas criaturas, ya no esclavas del pecado, ya no condenados, no hay ninguna condenación, pero sí como personas que han cambiado su manera de hablar, de hacer y de pensar conforme lo que Dios pide, sujetos a Él en humildad y en obediencia. Si tú no conoces esto, si no hay esto en tu vida, entonces todos los días de tu vida vas a caminar como siempre lo has hecho, desconociendo esa cruz. Porque es lo que conoces de la cruz. Y mucha gente toma un amuleto de cruz pensando que hay poder en un pedazo de madera, y no lo hay. No existe. Ni siquiera la cruz de Cristo tenía esa forma. Sino que la cruz que yo tomo es la cruz de la salvación, por la cual hoy soy libre y puedo cambiar mi manera de hacer y de pensar. Hebreos 12 dice, 12:1. Y te digo que la palabra puede ser entendida desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la cruz de condenación que Dios en Cristo transformó en una cruz de salvación para nuestro diario vivir y hacer. Dice Hebreos 12, por tanto, 12:1, por tanto, todos nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande multitud de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, vivamos lo que tenemos por delante, y vivámoslo sin peso de culpa, sin pecado, y lo hagamos poniendo atención, puestos los ojos en Jesús. O sea, pon atención en Jesús, no en la cruz, no en Jesús en la cruz de condenación, sino en la enseñanza de Jesús, en las palabras de Jesús. Sí, dice, el autor y consumador de nuestra fe. Por Él podemos creer, por Él podemos lograr alcanzar y hacer en Él, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz de condenación. Él iba a la cruz y no era tan agradable, no quiero decir que iba sonriendo, pero por dentro sabía lo que iba a lograr. Así que dice la palabra
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, menospreciando la vergüenza que iba a pasar, menospreciando que iba a ser humillado, menospreciando que iba a ser, lo menospreció, dijo, eso que voy a pasar, esa vergüenza, todo eso, no me importa, porque lo que me importa es rescatar a la humanidad. Y dice, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y ahora está ahí, él, dice la palabra, sigue intercediendo por nosotros. Esa es la cruz. Esa es la manera como tú y yo podemos venir y leer la palabra. De una cruz de condenación a una cruz de salvación. Así que la palabra de Jesús, el mensaje de Jesús en la cruz fue: consumado es, hecho está. Filipenses 3:17, ven conmigo allá, Filipenses 3:17. Entonces, hermanos, si tú no y yo no tenemos esta conciencia, este conocimiento, de la cruz de condenación y de la cruz de salvación de Cristo, entonces viviremos, aunque estemos en Cristo, viviremos como alguien que no lo conoce. Por eso Pablo escribió esta parte, 3:17, porque la cruz de salvación, te digo, es una manera de vivir. Es una conducta. Dice la palabra, hermanos, sean imitadores de mí, dice Pablo. Sean imitadores de mí. Pablo decía, yo imito a Cristo, o sea, y sean imitadores de mí, y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tienes en nosotros. Los que se conducen, los que viven, hablan, piensan, hacen como nosotros. Versículo 18 dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora os digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. O sea, por ahí andan muchos. Esto está hablando Pablo de los no creyentes, porque los no creyentes, pues no habría situación de mencionarlos, sino que les dice, hermanos, sean imitadores de mí en la manera como ven, como nosotros nos conducimos, cómo nosotros nos manejamos, cómo nosotros hacemos. Y dice, porque ahora lo digo, ya se los he dicho antes, y lo digo llorando, o sea, lo digo porque los veo que una vez que han sido rescatados de la cruz de condenación para vivir la cruz de la salvación, otra vez tienen hechos en los cuales han mostrado que son enemigos, van en contra de esta cruz de Cristo y van a volver a ser puestos en la cruz de condenación, y de ahí no habrá más nadie que los rescate. ¿Sí? Así que se nos hace fácil, cuando no conocemos la cruz, decir, hacer, hablar, enojarnos en un momento, explotar y decir tonterías. A todos nos pasa. Sentir envidia, enojo, blasfemar, hablar en contra de Dios. Se nos hace fácil actuar como los demás, al fin y al cabo pues no pasa nada porque yo tengo la libertad en Cristo. Sí, pero tu libertad es para no vivir bajo el yugo del pecado, sino para vivir conforme la palabra de Dios, y que no te cueste trabajo porque el Espíritu está contigo para fortalecerte. Y si caes, poderte levantar y seguir adelante. No para que hagas todo ese tipo de cosas, no para que hables de la manera que hablas, no para que estés otra vez involucrándote de donde Cristo te ha sacado y digas, tengo la libertad en Cristo. No es así. Así lo dice Pablo, ¿no? Porque te vuelves enemigo de la cruz de Cristo, no de la cruz del Calvario, no de ese madero, no de la cruz de condenación. De esa sí nosotros somos enemigos, no tenemos amistad con ella. Jesús probó la cruz de condenación para que nosotros no la probáramos.
Si Él hubiera querido algo con él, tuviéramos que haber sido crucificados. Ni siquiera la quería para los que después de Él también sufrieron ser crucificados por creer en Cristo. Y hasta la fecha, hasta nuestros tiempos, muchos misioneros son colgados, exhibidos en un madero, para que los demás vean que todo aquel que quiera traer esta doctrina, esta manera de un Dios que no va de acuerdo a su situación religiosa, muera. Pero la palabra es viva y eficaz y corre por todo el mundo. Así que cuando nosotros vemos esto, podemos leer Efesios 4 y podemos leer Colosenses y podemos leer cualquier carta donde Pablo está hablando a los creyentes y motivándonos a vivir de diferente manera, porque la cruz nos ha traído esa salvación de vivir de diferente manera. Y dice Pablo que estaba en Éfeso y estaba no en libertad, sino que estaba preso, pero gozaba de la libertad de Jesús. Y escribía con toda libertad: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con piedad, con amor los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, dice la palabra. Voy a brincarme, pero quiero que luego tú lo leas, ¿sí? Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, entonces dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense pues de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios nos perdonó a vosotros en Cristo. Esa es una manera de andar, de vivir. No nos está diciendo si puedes, o trata. Y puedes leer con toda esta situación, te digo, Efesios, Filipenses, Colosenses, de saber que Jesús fue a la cruz de condenación, y la cruz que el Señor te está pidiendo que tomes cada día es la cruz de salvación. Que ya no vivas para ti, ya no vivas conforme los deseos de la carne, que te despojes de lo que tú dices ser y que vivas con humildad, que vivas en obediencia, sujeto a Dios. Así que dice el 5, ser imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces ya no cometas, ya no te vuelvas a hacer reo de muerte. Ahora eres libre, goza de esta libertad, ¿no? Porque lo que dice él dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. Y podríamos irnos ahí, ¿no?
Y dice el Señor, no te equivoques, dice Pablo, porque ningún fornicario, inmundo, avaro o el idólatra tiene herencia en el reino de Cristo. Esta es la cruz de salvación, hermano. Hemos oído el mensaje, Dios nos ha permitido oír el mensaje, Dios nos ha permitido que venga la fe a nosotros y podamos confesar que Jesucristo es nuestro Señor, juntamente con Cristo estoy crucificado. Pero yo hoy gozo de la cruz, de la salvación, y por lo tanto vivo totalmente bajo la sujeción de mi Padre Celestial, conforme la enseñanza de Cristo, y eso me ayuda. Cuando no lo sé, entonces menosprecio la cruz y vuelvo a caer en todo esto que dice Pablo que ya no hagamos, ¿no? Y lo vuelvo a hacer. Y bueno, y ya si tú lo quieres llevar más allá, te digo, lee todo el capítulo y podríamos hablar de toda la situación de conducta con los demás, en casa, en el matrimonio, versículo 25, 5-25, someteos los unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, y los maridos amen a su esposa como a sus propios cuerpos. Y entonces la palabra toma otro significado cuando tú puedes comprender, cuando yo puedo entender, y sobre todo cuando el Señor me empieza a revelar la cruz de condenación de la cual Él me rescató y la cruz de salvación que es como hoy yo vivo, tomando mi cruz cada día. Y ya no me confundo con la cruz de condenación, de esa me rescató el Señor. Ya no tengo que hacer más sacrificios, ya lo hizo el Señor, ahora tengo que ser humilde y obediente y tomar mi cruz y caminar con ella todos los días, como lo dice el Señor. Amén. Es importante para que no andemos, como decía Pablo, viviendo como enemigos de la cruz de Cristo. Oremos. Bendito Padre Celestial, en esta tarde, Señor, nos gozamos, Señor, porque nos revelas tu palabra, Padre. No hay sabiduría de hombre, Señor, que pueda entender tu palabra, si no es que por el Espíritu, Señor, nos la revelas. Queremos darte en esta tarde la gloria, Señor, por esa cruz de la cual nos rescataste. Esa cruz, Señor, donde teníamos que ir todos y cada uno por nuestros pecados, Señor, como condenados a muerte. Pero tú diste la vida, Señor, por nosotros. Pero ahora, Señor, con tu poder y grande amor has transformado esa cruz en la cruz de Cristo, en esa cruz de salvación, la cual, Señor, hoy sin peso ni culpa puedo tomar cada día, Señor, para negarme a mí mismo, para mostrarme, Señor, como aquel que ha sido reconciliado con su Dios y Señor, y puedo caminar contigo todos los días de mi vida, Señor, y enseñando a otros, Padre, a tomar esta cruz, esa cruz de castigo, Señor, esa cruz de condenación. Cristo Jesús la redujo, Señor, para condenar la carne y el pecado y hacernos libres. Te agradezco tanto, Señor, por la palabra de la cruz que llegó a mi vida para ser rescatado por tu poder y tu gran amor. Toda la gloria sea para ti, hermoso Jesús.